Son las 8:01. Saludamos al doctor Mauricio Alarcón. Él es coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Le damos la bienvenida. Quisiéramos visualizar algo de lo que podría suceder en esta semana, de acuerdo con su percepción, cuando la Asamblea Nacional dejó trunco un intento de reformar el COIP que llevaba decenas de modificaciones al Código Orgánico Integral Penal, pero por allí algunas que salieron a la luz que tenían intenciones de legislar en beneficio de sectores políticos o con intereses de bajarse sentencias, en firme tema que fue alertado por la Fiscalía General del Estado y por el periodismo. ¿Piensa usted, doctor Alarcón, que se pueda retomar esta situación en esta semana por parte de la Asamblea? Gustavo, buen día. Un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. En la política ecuatoriana, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio, y ya lo decía un antiguo dirigente político nacional, es posible hasta tostar granizo cuando creemos que hemos visto todo con el objetivo de lograr impunidad respecto de la corrupción y el abuso de poder. Aparece algo más. La creatividad no tiene límites, incluso llegando al extremo de, mediante una reforma al Código Orgánico Integral Penal, pretender cambiar la integración, la conformación de la Corte Constitucional. El absurdo no tiene límites y afortunadamente sí hay quienes dentro de la Asamblea Nacional de manera responsable emitieron las alertas debidas para que la opinión pública pueda frenar el avance de algo que al parecer también forma parte de ese acuerdo político entre las principales bancadas representadas al interior de la Asamblea Nacional. La suspensión de la sesión, como tú ya lo habías mencionado, probablemente obedece a esa presión de la opinión pública. Estarán quizá esperando que nos olvidemos con tanta cosa que ocurre en el país para volver a introducirlo y aprobarlo entre gallos y medianoche. Así es que hoy más que nunca, quienes estamos comprometidos con la transparencia, con la integridad, con la terminación de la impunidad, debemos vigilar que la Asamblea Nacional no intente por vías extrañas meterle una vez más la mano a la justicia. Ha trascendido, además, que dentro de este mismo proyecto de reformas al COIP se intenta introducir algún artículo en el cual se podría destituir con mayor facilidad a jueces de la Corte Constitucional. Una propuesta en el sentido de que si los jueces no cumplen con decisiones o recomendaciones de órganos internacionales, podrían eventualmente ser destituidos. Este conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que lo promueve sobre todo la Revolución Ciudadana desde la Asamblea Nacional, propondría abrir esta puerta a la eventual destitución de jueces de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted esta otra intención? Lo mencionado hace un momento, Gustavo, es absurdo y, ojo, no bajo un articulado, sino bajo una disposición de aquellas que se incorporan al final de los artículos formalmente discutidos y aprobados por la Asamblea, llevar a cabo de un tipo de injerencia brutal en una instancia que además le ha demostrado al país ser de los pocos reductos de institucionalidad que le quedan. Dejan en evidencia, además, la incoherencia, las contradicciones que existen entre quienes cuando fueron gobierno denostaban contra el sistema interamericano de derechos humanos o el sistema de Naciones Unidas y sus relatores, cuando observaban abusos de poder del autoritarismo, del totalitarismo, de quienes estaban en contra de los derechos y libertades, y hoy, oh sorpresa, respetando el Estado de Derecho y esas instancias internacionales, pretenden hacernos creer que han llegado a una reflexión positiva para el país, cuando lo que es únicamente cierto, intentan, por una vía irregular, garantizar impunidad para aquellos que ya han sido sancionados por la justicia. Abogado Alarcón, muy buenos días. Sancionar a aquellos jueces que han actuado conforme a lo que dice la Constitución y la ley.
Ahora, abogado Alarcón, todo esto va a depender Rosana, buen día. de cómo está. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Todo esto va a depender de una estrategia política, en definitiva. Al parecer, en este primer debate que vino luego de el feriado de Carnaval, algo falló ahí, los votos, a la final no se llegó a ningún acuerdo y el debate fue suspendido. Este se retomará sin duda alguna cuando haya quizás ya algunos acuerdos que permitan avanzar en la toma de decisiones. ¿Cómo ve usted esta coyuntura política? ¿Cree usted que el Partido Social Cristiano, que el movimiento ADN y quizás otras organizaciones políticas llegarán a sumarse en algún momento a la propuesta del correísmo, o el correísmo cederá en alguna posición para reformar la propuesta para el debate? Entendemos que esto vuelve a la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia la mayoría de asambleístas son de la Revolución Ciudadana. Rosana, hay que hablarle claro al país. Acá no es un asunto de votos. Gracias a la opinión pública y a quienes alertaron de este intento perverso de lograr impunidad, se detuvo lo que la Asamblea Nacional tenía listo para su aprobación. Esto no es un asunto ni siquiera de que pues a algunos sectores les haya entrado la conciencia en pleno y habían tenido algún tipo de cargo respecto de ella para actuar de la manera correcta. No es que acá tampoco las intenciones han cesado, las intenciones siguen ahí, las de reformar una norma para garantizar impunidad. Y mira que no es un asunto de votos, pues basta ver lo que ha sucedido al interior de la comisión. No hay una organización política al interior de la Comisión de Justicia que por sí sola tenga mayoría para aprobar el informe que se discutió en el Pleno. Ha sido con la complicidad de las otras bancadas que este informe ha llegado, pues, a discusión del Pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que lo que están simplemente esperando, y lo decía hace un momento, es que nos descuidemos para entregados de medianoche meter este asunto. Hay que estar más atentos que nunca para evitar que los pactos políticos que ya han viabilizado algunas acciones que podrían eventualmente ser beneficiosas para el país, también estén ahí para viabilizar la impunidad de aquellos que se creían dueños del Estado, que se creían dueños del gobierno y que creían además que podían hacer a su antojo y por encima de la Constitución y la ley lo que quiera con la vida de los ecuatorianos. Vayamos a su análisis de el otro tema, el otro instrumento que pretende cambiar el marco jurídico, reformar el marco jurídico ecuatoriano. La consulta popular y referéndum 2024, que se encuentra ya convocada con el cronómetro corriendo. ¿Cómo ve usted esta otra situación que aparentemente no ha despertado, por lo menos hasta el momento, mucho interés por parte de sectores políticos ecuatorianos? La coyuntura puede jugar a favor o en contra, y en la situación actual, Gustavo, un día puede hacer la diferencia. Como todos sabemos, en este momento el país aún vive un estado de excepción y un estado de declaratoria de conflicto armado interno que ha generado, al parecer, ciertos cambios en las cifras, en los datos vinculados a la inseguridad y, por ende, ciertos cambios en la percepción de inseguridad a cargo de nosotros, los ciudadanos. Eso puede cambiar de la noche a la mañana e influir de manera directa en los procesos políticos que se llevan adelante en Ecuador. Una consulta popular que tendría lugar el 21 de abril, según lo ha informado el Consejo Nacional Electoral, puede ser positiva o negativa en función de la acción de gobierno y sus resultados vinculados a los temas de inseguridad. La elección definitiva para un cuatrienio de Daniel Noboa, que parece distante, febrero de 2025, en cuanto a campaña electoral y demás, podría verse influida por la cuestión de la coyuntura. No se diga cuando temas como los que acabamos de discutir, pactos de impunidad, quedan en evidencia frente al país y frente a los ecuatorianos y cambian la forma en la que muchos probablemente percibíamos los acuerdos de gobernabilidad o los acuerdos políticos para viabilizar cuestiones positivas para el país. Creo que nuestra coyuntura, como lo he dicho hace un momento, es tan rápida en cuanto a sus movimientos, es tan cambiante de manera permanente,
que hay varios escenarios con los que tenemos que jugar y creo que hay varios resultados que podrían producirse en el corto, en el mediano y el largo plazo, diciendo que el largo plazo son las elecciones presidenciales y legislativas de 2025. Y vayamos con temas relacionados con la siempre compleja institucionalidad ecuatoriana. Por fin, al cierre de la semana anterior, Javier Muñoz renunció desde la cárcel al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se va a dar ese reemplazo y qué perspectivas hay de que este organismo pueda recuperar algo de la pésima imagen que ha cultivado? Y por otra parte está también otro hecho que se dio el día sábado, el examen para los postulantes a defensor público. Lo primero, Gustavo, estamos frente a una situación de falta de legitimidad, credibilidad, confianza del ente rector administrativamente hablando de la justicia. Tener nosotros una judicatura incapaz de haber dado una renovación parcial de la Corte Nacional, cuyos miembros principales están siendo procesados penalmente y que están hasta privados de la libertad en muchos casos, deslegitima por completo cualquier buena intención o cualquier acción que esté en camino. Yo creo que en este momento, y lo hemos dicho en espacios anteriores, lo más sensato sería que quienes ya están en este momento en la judicatura adelanten su salida. Mira que falta muy poco para la renovación total. Presenten su renuncia y forcen una renovación adelantada. Que quienes tienen que presentar ternas para las candidaturas efectivamente lo hagan, que se haga el proceso de escrutinio público con total y absoluta responsabilidad y podamos tener una judicatura completa, nueva, y que ella sea la que viabilice las cuestiones fundamentales que le hacen falta hoy al sector justicia. Caso contrario, seguiremos, como hemos visto, simplemente frente a la defensa de intereses particulares, de lo que cada uno de sus miembros quiere, o incluso la pelea de si me dejan o no sesionar, me dejan o no posesionarme del cargo, lo cual es un absurdo. Cuando tenemos una Corte Nacional de Justicia incompleta, cuando tenemos instancias que necesitan de concursos públicos para ser llenadas en cuanto a sus vacantes. Así es que, por favor, mayor sentido de país, mayor responsabilidad y menos desapego a cuestiones que tienen que ver con los intereses particulares, poniendo por delante los intereses del país. Del otro punto que mencionas, ciudadanía y desarrollo, Gustavo, como tú conoces, ha venido haciendo seguimiento a un concurso que ha tenido muchos incidentes, quizá diría yo uno de los concursos más accidentados, al igual que el de Contralor General del Estado, que es el que tiene que darle a Ecuador un defensor público general definitivo. Mira que quien quedó encargado en manos del Consejo Transitorio está próximo a cumplir un periodo completo, sin haber concursado, sin haber sido el mejor en una competencia entre varios candidatos, que está ahí porque quienes en su momento ocupaban el Consejo Transitorio decidieron ponerlo. 6 años, en definitiva, sin que la institucionalidad en el país le haya dado una autoridad definitiva a los ecuatorianos. Se ha retomado ya, se han tomado algunas pruebas de un grupo pequeño de postulantes que aún siguen carrera, y pues la vigilancia continúa para ver si es que efectivamente es el mejor o la mejor quien termina siendo designado, más allá de quién sabe, de nuevo, intereses políticos que pretendan también meterse en esa institución. Ahora, abogado Alarcón, en estos procesos de elección también de autoridades, no podemos dejar de observar lo que hace o no hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nuevamente vinculado en temas polémicos, su titular, los viajes, las supuestas vacaciones o trabajo, entre comillas, durante feriado y fines de semana, y las ausencias. Si no me equivoco, se hablaba de que más del 80% de las asistencias no había cumplido la nueva titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y este ha sido un organismo que ya viene siendo cuestionado desde hace rato por muchas razones y muchas causas. El Consejo de Participación Ciudadana, y lo hemos dicho, Rosana, en múltiples ocasiones, no tiene razón de ser. Fue una novelería introducida en la Constitución de 2008 con el objetivo de viabilizar la cooptación completa de las instituciones y de los cargos de autoridad. Hoy vemos más de lo mismo. No importa si se cambia la forma de elección,
Si es concurso público, si es de elección mediante voto popular. No importa si se le quita atribuciones o no. La institución tiene fallas estructurales graves. No tiene razón de continuar como está. Sabemos que eso no se lo va a poder hacer por la vía de una consulta popular. La Corte Constitucional ya lo ha hecho. Saquemos los nombres, no importa si es la hoy presidenta, si es del expresidente o si es la conformación anterior del último proceso electoral. A nosotros nos parece terrible que se siga utilizando este espacio tanto para intereses particulares como para intereses de organizaciones políticas. Tienen una gran responsabilidad con el país, concursos públicos de designación de autoridades, promoción de la participación ciudadana, fiscalización y promoción del control social. ¿Cuánto de ello se ha hecho dentro de este nuevo mandato? Creo que hay que empezar a evaluarlo, para que después no se diga pues que una agenda complicada de visitar Galápagos durante 8 horas termina a costa de los ecuatorianos extendiendo una estadía durante el feriado de carnaval. Hay que ser responsables con el país y hay que empezar a decir las cosas como son. Más de lo mismo. No importa quién ocupe el cargo. Ese Consejo de Participación Ciudadana sigue sin darle resultados a los ecuatorianos. Vayamos a un tema de carácter local de aquí, de la ciudad de Cuenca, abogado Alarcón. Conocimos que la semana anterior el gobierno municipal que lo preside, el alcalde Cristian Zamora, firmó con Ciudadanía y Desarrollo un acuerdo denominado de transparencia para un gobierno ético, abierto. Cuéntenos qué alcances, qué propósitos tiene este acuerdo con el municipio de Cuenca. Gustavo, Ciudadanía y Desarrollo viene trabajando con la alcaldía de Cuenca desde hace varios periodos en la promoción de la transparencia, de la integridad, de la ética pública, en la promoción de un cambio en el modelo de gestión hacia un modelo de gobierno abierto que involucra a la ciudadanía de forma efectiva en los procesos de toma de decisiones. Este acompañamiento, cabe hacer la mención, no tiene costo alguno para la municipalidad ni para los cuencanos. Se financia con fondos de la cooperación internacional y en ese sentido para nosotros ha sido muy grato ver que la nueva administración a cargo del doctor Cristian Zamora continúa en esa línea con voluntad política y hasta con más fuerza para trabajar de manera decidida en estos aspectos, para seguir fortaleciendo la transparencia y la integridad y para seguir abriendo espacios para que el gobierno local no sea solo la gestión de los funcionarios y de las autoridades, sino de la ciudadanía en su conjunto. Lo que hemos hecho, además de esta ratificación por un periodo adicional de nuestro convenio para trabajo conjunto, es ver que finalmente se pone en vigencia un primer plan de acción de gobierno abierto que se co-creó con la ciudadanía, que estableció responsabilidades a manera de compromisos y acciones tendientes a fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la gestión pública. Así es que en buena hora, porque durante este tiempo que se nos viene, trabajaremos de manera conjunta con Cuenca, una ciudad a la que además queremos mucho, a la que hemos dedicado nuestros esfuerzos y nuestro tiempo desde Ciudadanía y Desarrollo para poder seguirla fortaleciendo, para poder seguir haciendo una ciudad modelo para el país, más allá de las puntuaciones que además Cuenca obtiene en los índices por buena acción en cuanto a promoción de la transparencia activa o de espacios de participación como los de Silla Vacía. Creo que hay un reto por delante y así lo decía el doctor Zamora el día viernes que se firmaron estos documentos en el sentido de ir mucho más allá de lo que estrictamente te pone una norma, de lo que estrictamente te dice a ti que tienes que hacer la Constitución o la ley, pensando siempre en la ciudadanía, poniendo siempre, en este caso, a los cuencanos por delante. Ha mantenido, usted nos señala ya por algunos periodos este tipo de acuerdo con la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasó en el gobierno local anterior de Pedro Palacios que dejó mucho que desear en términos justamente de transparencia? Y significa este acuerdo firmado con el gobierno que lo preside Cristian Zamora un compromiso de observancia a una ley muchas veces dejada de lado por gobiernos locales y gobiernos nacionales, la ley de transparencia y acceso a la información.
No nos olvidemos, Gustavo, y empiezo por lo último, que desde febrero del año pasado, estamos hablando un año, el país cuenta con una nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública sobre la base de estándares internacionales que fueron aplicados desde la Organización de Estados Americanos con una ley modelo de acceso a la información a Ecuador, que es el primer país que adapta la norma internacional o el estándar internacional a la normativa local. Esto ha traído unos retos enormes, esto ha traído un trabajo grande por parte del órgano garante, que es la Defensoría del Pueblo, pero esperamos ya en este 2024 ver ya concretado la implementación plena de una ley que definitivamente es mejor que aquella que estuvo en vigencia desde el año 2004. Creo que sobre el otro punto hay varias aristas y varias dimensiones respecto de la cual uno puede evaluar la gestión pública. Una de ellas efectivamente es la transparencia, la rendición de cuentas, y en ese sentido pues hay que apoyar la institucionalidad. Lo dijimos el día viernes, Gustavo, y lo seguimos diciendo y lo seguiremos diciendo. Las personas vienen y van. Los alcaldes con los que en el caso de Cuenca Ciudadanía y Desarrollo ha buscado colaborar han sido varios, los de los últimos periodos de gestión local. Lo importante es que se abone al fortalecimiento de la institucionalidad, sabiendo que las personas siempre van a tener intereses particulares, siempre van a tener, como se dice coloquialmente, su corazoncito, pero dar forma, dar formalidad, dar fuerza a aquello que ya está instituido para lograr efectivamente resultados pensando en la ciudad es positivo. Ayer fue Pedro Palacios, hoy es Cristian Zamora, antes fue Marcelo Cabrera, fue Paul Granda, y pues en ese sentido cualquier acción enfocada a fortalecer la institucionalidad municipal en temas de transparencia, integridad, ética pública, rendición de cuentas a los ciudadanos, recibirá el apoyo de Ciudadanía y Desarrollo como capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador, así como también en caso de que bajo nuestros procesos de vigilancia o los que realizan nuestros aliados a nivel local en la ciudad de Cuenca se detecta algún tipo de acción contraria a aquello que nosotros promovemos, tengan por seguro que vendrá la crítica, siempre, siempre de la mano de una propuesta o de una acción alternativa. Recientemente desde el Observatorio Legislativo de la institución que usted preside, Mauricio, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se habló sobre estos temas de transparencia de la Asamblea Nacional y la posición fue muy crítica en el sentido de que la Asamblea no estaría cumpliendo la norma. Las instituciones, de nuevo, mi querido Gustavo, lamentablemente en muchos casos dependen de las personas, porque en nuestro país hay un debilitado Estado de Derecho. El ánimo, la voluntad política, la gana de colaborar de las personas termina perjudicando a un país entero cuando las leyes se cumplen a medias en función de intereses particulares, cuando las leyes no se cumplen a cabalidad en función de sensibilidades políticas. La Constitución y la ley no están ni en la Asamblea, ni en la justicia, ni en los gobiernos locales para ser cumplidas a conveniencia o para ser cumplidas parcialmente en función de mis intereses personales. Lo que uno tiene que hacer desde la ciudadanía activa, empoderada, participativa, es hacer notar lo que está sucediendo para, mediante la presión pública, lograr resultados positivos en cuanto a cumplimiento de ley. Mira que ya nosotros hemos presentado, por ejemplo, desde nuestro Observatorio Legislativo, algunos datos de lo que significan las primeras semanas de gestión en la Asamblea Nacional y, por supuesto, hay algunos a los que no les gusta quedar en evidencia en cuanto a sus ausencias en las sesiones y en las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional y se lo toman como algo personal, cuando no debería ser así. Si lo que se está haciendo es transparentando la gestión, cuando lo que se está haciendo desde la sociedad civil es supliendo la deficiente rendición de cuentas de quienes forman parte de la institución, pues simplemente hay que dejar que sea la ciudadanía, a partir de la información y de los datos, quienes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué herramientas para fortalecer el cumplimiento de esta ley de transparencia y acceso a la información tienen las instituciones, tienen los medios periodísticos, tienen los ciudadanos? Hay
países como los países nórdicos, Suecia, en donde la primera prioridad tiene el ciudadano para acceder a cualquier documento, salvo excepciones en los cuales puede estar de por medio la seguridad nacional. Pero aquí en Ecuador, ¿cuál es la situación? ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos? Mira, partamos del hecho, Gustavo, de que nuestro país tiene un ente rector, un órgano garante del derecho de transparencia y acceso a la información pública, que es la Defensoría del Pueblo. No está ahí la Defensoría simplemente para molestar a las instituciones o a las autoridades, sino que está ahí para facilitar el trabajo de lo que está establecido en la ley. Se ha trabajado en matrices, se ha trabajado en guías y en instructivos para que las instituciones sepan cómo aplicar la nueva ley. De paso, dentro del plan de acción de Estado abierto, de aquel que venimos trabajando durante 2023 y 2024, se estableció un compromiso del que orgullosamente Ciudadanía y Desarrollo también forma parte, de crear, poner en vigencia a disposición de la ciudadanía un portal único de transparencia, para que, sin dejar de lado aquellas secciones de transparencia que siempre hay y debe haber por mandato legal en todas las instituciones públicas y en sus páginas web sin excepción, también haya una centralización de información para facilitar el acceso de la ciudadanía a ella, porque sobre la base de información y datos se puede tomar las mejores decisiones, porque sobre la base de información y datos, Gustavo, es que se puede hacer una participación ciudadana responsable, activa y propositiva. En ese sentido, insisto, hay un reto enorme que durante este primer año de vigencia de la nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha estado ahí. Hay mucho trabajo por hacer, pero aún, y pese a ello, varias instituciones, varios gobiernos locales, varias instancias que manejan recursos públicos ya se han adaptado para no negar información a la ciudadanía. No es cuestión de, pues, hablar de reserva, de confidencialidad o de la vulnerabilidad vinculada a la inseguridad, mientras los ecuatorianos estemos pagando con nuestros recursos el sueldo de un funcionario público, financiando una obra pública y su ejecución, o definitivamente sosteniendo con nuestros aportes a un gobierno local o a una institución nacional, deberán rendirnos cuentas de lo que se está haciendo con nuestro dinero. ¿Pueden funcionarios públicos responsables, cabezas de estas instituciones públicas que no cumplan con estas leyes, ser eventualmente sancionados, suspendidos, destituidos? Por supuesto que sí, Gustavo, y eso no es algo nuevo. Ojo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya estuvo en vigencia desde 2004, establecía un régimen de sanciones. Ojo, y la nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quienes tengan interés en el tema, a partir de su artículo 39, establece procedimientos de control, de queja ciudadana y de sanciones administrativas. Hay un procedimiento claro y en este caso incluso se dice que si se incumple con la obligación de transparentar de forma activa, es decir, de subir información a la plataforma web o de responder a los pedidos de información de la ciudadanía, que es lo que se conoce como transparencia pasiva, se deberá sancionar conforme lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público, conforme lo establecen todas las normas que están en este caso vigentes para el efecto. Así es que, Gustavo, no es acá de tener una ley de adorno que pueda o no ser respetada o activada por los funcionarios públicos. Hay obligaciones que están establecidas y hay cuestiones que en este caso se activan si es que quien ocupa un espacio público viola un derecho de la ciudadanía, que es el derecho de acceso a la información. Mira que la LOTAIP, dentro de sus disposiciones reformatorias, incluyó en un artículo de la Ley Orgánica de Servicio Público como falta grave la denegación de la solicitud de acceso a la información pública, esta transparencia pasiva que te decía hace un momento, así como falta grave el no cumplir con las obligaciones de transparencia activa que están establecidas en la norma. Así es que ahí está. Esperemos que, pues, en definitiva, quienes tienen a su cargo este gran trabajo de entregarle información a los ciudadanos y de estar pendientes de la fiscalización y del control social, hagan lo mejor para el país,
y puedan orgullosamente poner a Ecuador entre los países con más alto cumplimiento dentro de nuestra región. Para finalizar, ¿qué grado de obligación tienen empresas que son parte de corporaciones municipales, empresas públicas que tienen su propia constitución, empresas como la empresa eléctrica regional Centro Sur, que a propósito el día de hoy elegirá o reelegirá a su presidente ejecutivo, entidades que se benefician de dineros públicos como bomberos, como la Sociedad de la Lucha contra el Cáncer, o como datos que se dan, aquí en Cuenca estamos justamente, y debe estar usted al tanto, pues la semana anterior fue importante en esto, como dato con la Federación Deportiva de la SUAY sobre el estadio de Cuenca, que el gobierno local lo ha retirado, ha dejado ya sin efecto ese como dato justamente por falta de un buen manejo, pero con una enorme crisis de información sobre cómo se lo ha hecho. Gustavo, todos quienes manejen recursos públicos, no importa si es $1 o decenas de millones de dólares, deben rendir cuentas y respetar la transparencia bajo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados no son solo las instituciones públicas como las conocemos, los gobiernos locales o el gobierno nacional, sus ministerios, la justicia, la Asamblea Nacional. Las personas jurídicas que tienen en todo o en parte paquetes accionarios que le pertenecen al Estado son sujetos obligados. Las personas jurídicas que reciben, intermedian o manejan recursos públicos son sujetos obligados. Las personas jurídicas que reciben concesiones o delegaciones desde el Estado o que tienen cualquier tipo de contrato para prestar o administrar servicios públicos son sujetos obligados, o incluso las corporaciones o fundaciones que reciben recursos públicos, Ciudadanía y Desarrollo no lo hace, son también sujetos obligados a cumplir la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así es que no importa la forma que adopten, una empresa pública, una fundación municipal o una institución pública como la conocemos, mientras reciba $1 de recursos públicos, está obligada a transparentar toda la información y los datos con sus contadas excepciones bajo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bien, queremos agradecerle por este contacto, por haber estado con nosotros, abogado Alarcón. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gran abrazo para ti, para Rosana y por supuesto para nuestra audiencia. Un buen lunes y una buena semana. Gracias al abogado Mauricio Alarcón, coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.